Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Andrés Peñamontes, mi número de matrícula es 1839086 y les voy a hablar sobre los métodos de entrenamiento para esfuerzos continuos y para esfuerzos intermitentes. Vamos a comenzar primero con los factores de rendimiento. Estos tienen que ver acorde a la edad de la persona, la condición física, el nivel del entrenamiento que tenga, el tipo de alimentación, en algunos casos también el tipo de suplementación. Ya conceptualizando o entrando más a fondo, vamos a ver primero los métodos de entrenamiento de esfuerzos continuos. Estos, para que se le considere como un método de entrenamiento de un esfuerzo continuo, tiene que ser en periodo ya sea de 10 a 30 segundos, de 30 segundos a 60 segundos, de 1 minuto a 2 minutos, de 6 minutos a 30 minutos, de 30 minutos a 60 minutos, o sea, una hora, de una hora a 2 horas o más de 2 horas. Vamos a comenzar igual en los sustratos energéticos, cómo funcionan estos. En el caso de los métodos de entrenamiento continuos, se derivan del ATP. Es tratar de hacer más ATP para tener mayor sustrato de energía, ya sea que pueda ser por la misma cadena de adenosine-trifosfato que el cuerpo genera, o mediante la conversión de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, para formular nuevo ATP y obtener una fuente energética que perdure. Hay muchos métodos, les voy a mencionar tres. El primero es un método continuo constante. El método continuo constante tiene que ser, como el mismo nombre lo dice, eh, seguido, sin pausa alguna. El ejemplo más común es el cardiovascular en modo LIS, por sus siglas en inglés, Low Intensity Steady State. El cardiovascular o ejercicio aeróbico, el LIS, en modalidad LIS, es hacer un trabajo continuo a una frecuencia del 65, bueno, del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, promediándola en un 65% de esta, y mantener esa frecuencia cardíaca 65 como mencionamos de manera estable por periodos de 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 2 horas, dependiendo hacia qué enfoque lo quiera brindar el atleta, ya que pudiera ser para un maratón, por un decirlo, para una carrera de 10 kilómetros, eh, o en otro deporte como pudiera ser en el ciclismo. Hay muchas variables de esto, pero en sí es trabajar el ejercicio aeróbico al 65% de la frecuencia cardíaca en reposo y mantenerlo estable durante un determinado tiempo. El segundo método que les voy a mencionar es el método continuo variable. Este método se utiliza en un tiempo aproximado de 4 horas y media en adelante, de ejercicio continuo, en el cual la velocidad o la intensidad de la frecuencia cardíaca, así como el volumen de oxigenación máxima, es distinto, tiene picos, no es estable como en el método anterior. Por eso este método es continuo variable. ¿A qué va con esto? Tiene que ser continuo, o sea, estar en un constante movimiento, estar en una constante exigencia hacia la frecuencia cardíaca, pero esta varía. ¿De qué varía? Dependiendo del ritmo del atleta o de hacia dónde se quiera establecer. Vamos a poner dos ejemplos, uno que es la carrera maratón de los 42 kilómetros. El maratonista al salir de la línea de salida, vaya la redundancia, no sale disparado, lleva una frecuencia estable y dependiendo conforme se vaya acercando al kilómetro 42, su frecuencia puede ser un poco más acelerada para tratar de correr un poco más rápido o ser un poco más lenta para guardar energía. Entonces no es constante, es constante más bien, perdón, pero no es a una misma velocidad. Y poniendo un tercer método, sería el método continuo eh, Fartlek. El método continuo Fartlek consiste en trabajar un ejercicio en tiempos de 90 minutos en adelante, en el cual la velocidad, así como la frecuencia cardíaca y la oxigenación máxima también, el volumen de oxigenación máxima, varía.
esta no tanto dependiendo de la estrategia, sino del campo o del terreno en el cual se practica el deporte. El ejemplo más común pudiera ser un triatlón, que a la hora de estar nadando o del estar en bicicleta o del correr no manejan la misma intensidad. La natación, por ejemplo, que es en el mar, puede ser contracorriente, puede ser a favor de la corriente. Esto hace que haya una valsalva más grande, que sea más fuerte el intento, pues, y los sustratos energéticos de utilizarlos más rápido. Es el ejemplo más variable para esto. Pasando a los métodos de entrenamiento para esfuerzos intermitentes, los cuales son que la frecuencia cardíaca esté trabajando entre un 70 y 95% de su frecuencia cardíaca máxima y el volumen de oxigenación máxima esté entre un 40 a un 70% de esta. Aquí tiene que ver una variación que juega el lactato con la síntesis de PCR, lo cual va a tratar de hacer que haya una resíntesis de PCR y una eliminación del lactato muscular para que haya una estabilización. En esta clase de métodos de entrenamiento que son para los esfuerzos intermitentes, se basan más en la energía, en el método de los fosfatos ricos en energía en el tejido de los músculos, en enzimas glucolíticas que vienen a convertir el azúcar, el glucógeno, por el nombre correcto, en el sustrato energético para poder consumir la energía. Igual lo hace con los lípidos, igual lo hace con las proteínas. Ejemplos de estos pudieran ser de este tipo de entrenamientos en trabajo de equipos, como en el fútbol soccer, en el rugby, en el baloncesto, en el hockey sobre césped, en los deportes con raqueta, en el badminton, en el tenis de mesa, en el tenis, en los deportes de combate como el taekwondo, el karate, el box, la lucha libre. Lo que se refiere a este tipo de entrenamientos es que sea los esfuerzos más fuertes y luego un poco más suaves o pudieran ser por completo también. Los tres métodos que les voy a explicar va a ser el primero, que va a ser en intervalos. Los intervalos o hits también conocidos. Se trabaja un ejemplo para correr en un maratonista o en un velocista, mejorar velocidad y oxigenación máxima. Sería trabajar 50 metros corriendo a su máxima velocidad y luego trabajar otros 50 a un trote moderado o puede ser caminando, dependiendo también de la condición del atleta, que es el trabajo en intervalos. El siguiente es el método de Tabatas, que se ha popularizado mucho. Los Tabatas es un entrenamiento muy es breve en cuestiones de tiempo, pero es muy intenso. Se trabajan 20 segundos de un ejercicio, pueden ser ejercicios aeróbicos o pueden ser ejercicios anaeróbicos. Y un ejemplo sería, por ejemplo, trabajar burpees durante 20 segundos y después se descansa totalmente 10 segundos. Se vuelve a hacer, puede ser ya sea el mismo ejercicio o otro ejercicio como mountain climbers, 20 segundos y después se recesa otra vez 10 segundos por completo. Y esto se repite para hacer un total de 8 intervalos seguidos, todo seguido, que es el entrenamiento de los Tabatas, y dura un total de 4 minutos continuos. El tercer método sería un entrenamiento anaeróbico junto con aeróbico, que sería el entrenamiento con pesas en un sistema hiperémico muscular. Lo que nos quiere decir esto es tratar de mantener la mayor irrigación sanguínea dentro de los músculos para que haya la oxidación del el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, el glucógeno que está en la sangre, los lípidos y demás nutrientes. Esto se trabaja, consiste en hacer entre 5 y 7 ejercicios de manera continua y sin descanso, más que para el cambio del ejercicio, que toma comúnmente de 3 a 6 segundos, no más de eso, y se vuelve a hacer otro ejercicio. Un ejemplo sería en el trabajo de las piernas, de los muslos, trabajar sentadillas, hacer, vamos a decir, 20 repeticiones, terminar y seguido ir a una prensa inclinada y hacer 20 repeticiones, terminar y cambiar entre 5 y 7 ejercicios dependiendo de la condición de la persona, del atleta, y hacer un total de los 5 a 7 y después descansar por completo
2 minutos. Este sistema se repite 4 veces. La idea con este tipo de sistema es cada semana ir recortando ese descanso 15 segundos. La segunda semana es hacer el mismo sistema, pero en vez de descansar 2 minutos, 1 minuto 45 segundos. La siguiente semana, 1 minuto y medio. 1 minuto 15, hasta llegar a 1 minuto, para que haya una mayor oxigenación y se vea una mejora de la frecuencia cardíaca también a la hora de estar en actividad. Y estos serían los 6 métodos de entrenamiento con una explicación un poco más hacia fondo de cómo funciona cada uno de ellos. Gracias.